Vale. Buenas tardes a todos. Hoy iniciamos una nueva sesión de conversaciones saludables de Mi Empresa Saludable, un canal que lleva más de una década profundizando en el bienestar de las personas, y hoy queríamos poner foco en una cuestión que hasta ahora está resultando tabú en el entorno organizativo, que es la salud reproductiva en el entorno laboral. Para ello contamos con el apoyo de Sanitas y de tres expertos que van a arrojar luz sobre esta temática. En primer lugar, quiero presentar a Flor de Bernardo. Ella, su rama de especialidad es la psicología, ¿vale? Y es ayuda en el bienestar emocional para padres durante todo el proceso, tanto antes, durante como después. Por otra parte, contamos con la ginecóloga experta en fertilidad, la doctora Carlota Ruesta, que ejerce en el Hospital Universitario de la Zarzuela, también de Sanitas. Y en último lugar, a un gran experto, el genetista, el doctor Luis Izquierdo, del Hospital Universitario de La Moraleja, también de Sanitas. Bienvenidos a todos, y lo primero que quería poner sobre la mesa es un dato que nos ha llamado bastante la atención. Ya desde hace 2 años la farmacéutica Merck elabora un singular estudio sobre la fertilidad en España, y en esta segunda oleada, publicada en noviembre del año pasado, arrojaba un dato bastante curioso. El 70% de las mujeres españolas en edad fértil no compartiría, no comunicaría en su empresa que está planteándose pasar por un proceso de reproducción o bien natural o asistida, lo cual demuestra que sigue siendo una cuestión tabú. Con este dato como telón de fondo queremos abrir la sesión, y quería dar en primer lugar la palabra a Flor de Bernardo, para que nos comentara ¿por qué todavía la empresa no se considera un espacio seguro para hablar de reproducción? Algo tan sumamente natural y que nos acompaña desde el inicio de la historia. Se ha cortado un poquito el audio, pero bueno, muchísimas gracias. Estoy encantada de poder estar acá para poder participar y compartir un poco la experiencia que uno va teniendo escuchando a las pacientes. Creo que una de las formas en las que podemos colaborar a que este tema se empiece a visualizar más, a normalizar y hablar cada vez más, es el trabajar. Hay un concepto que se está poniendo muy de moda, que tiene que ver con el concepto de empresa baby friendly, que trabaja un poco, que apunta a la conciliación de la vida familiar, y que trabaja un poco en esto, en poder compaginar el desarrollo profesional de las personas, de los empleados, junto con la conciliación justamente, ¿no?, familiar. Creo que se ha avanzado mucho en este sector, pero que sería importante trabajar en esta conciliación desde el momento de la planificación familiar. Es decir, que me parece que muchas de las medidas o muchos de los programas apuntan a una vez que el bebito ya ha nacido, y creo que se podría hacer un abordaje, planes y programas hacer realmente un acompañamiento desde la empresa a sus empleados, pero desde el momento de esa planificación familiar, desde el momento que los empleados empiezan a pensar en tener un bebé, un hijito. Creo que en esa línea hay mucho que se puede trabajar, que tiene que ver con estos programas que ofrecen orientación, que ofrecen información, que asesoran en todo lo que tiene que ver con esta planificación. Hay temas legales, evidentemente, o de temas fiscales incluso, pero también hay temas que tienen que ver con la salud y con todos los problemas que nos podemos encontrar en cuanto a la salud reproductiva a la hora de hacer esta planificación. Entonces, todo lo que sea proporcionar y facilitar información y, y hablar de este tema y visibilizar este tema cada vez más, creo que puede ser un aporte muy importante y un aporte diferencial en el bienestar y en la confianza que tengan luego los empleados en poder hablar de este tema con más naturalidad y el poder contar en el trabajo como un espacio de apoyo. Muy bien, introduces un matiz muy interesante, ¿no? Esa planificación, y ahí entrarían en juego tus dos compañeros hoy del webinar, los dos profesionales que también intervienen muchísimo en la planificación. En este sentido, creo que Luis, cuya especialidad dijimos que es genetista de gran
reputación a nivel internacional. Me gustaría que hablaras esa parte de planificación, porque quizás tu rama nos acordamos de ella cuando tenemos problemas, pero en cambio, como nos comentabas ayer en la reunión previa, es clave en esa planificación de la reproducción. Sí, desde hace ya tiempo se recomienda que antes, cuando se planifica una gestación, aunque sea gestación natural o buscar algún método de reproducción, sea alguna técnica de reproducción, es importante una consulta preconcepcional. En esa consulta preconcepcional lo que vamos a evaluar es el riesgo que pueda tener esa pareja de tener un embarazo con un feto con alguna malformación o anomalía hereditaria. Las enfermedades hereditarias son previsibles, no tiene por qué haber antecedentes en la familia, pero hay veces que sí lo son, y entonces se hace en esa consulta preconcepcional, se hace un árbol genealógico de 3 generaciones y generalmente pues, se pregunta si hay algún caso de retraso psicomotor o de discapacidad intelectual, mejor dicho, en algún miembro de la familia, si ha habido algún niño que haya nacido muerto, si hay historia de abortos de repetición, o si realmente hay algún antecedente en la familia, algún hermano que haya tenido algún hijo con una enfermedad hereditaria. Con estos datos podemos hacer estudios a la pareja para ver si ellos son portadores de alguna variante genética que conduzca o que les ponga en riesgo de tener un hijo a efecto de una enfermedad hereditaria. Esto es tan común como que en el 3% de las parejas no consanguíneas esa gestación va a tener un riesgo de un 25% de tener una enfermedad grave de comienzo infantil y, sobre todo, lo más importante es que se pueden prevenir. Si nosotros conocemos previamente que esa pareja tiene ese riesgo del 25% de enfermedad hereditaria, muchas de ellas asociadas a discapacidad intelectual, podemos hacer una selección de embriones para evitar que se tenga esa enfermedad hereditaria, ¿no? esa malformación o enfermedad hereditaria. Por lo tanto, es muy importante. Y luego, ya durante la gestación, si queréis lo hablaremos luego, también hay una serie de opciones que se ofrecen durante las primeras semanas de gestación para lo mismo, para detectar si ese feto va a tener alguna malformación o alguna enfermedad hereditaria que también se pueden prevenir. Muchísimas gracias, Luis. Me quedo también con un término que has planteado. Me gusta que cuando estamos hablando de este tema estamos hablando de pareja, tanto de hombres como mujeres, y bueno, nos comentabas que tiene el mismo riesgo una mujer a partir de los 35 años de gestar un bebé con cualquier este tipo de enfermedades que relatabas, como un hombre de 40 años. Entonces, hay enfermedades, sí, todos somos portadores, el 80%, el 90% de la población somos portadores de variantes genéticas que no nos van a causar una enfermedad a nosotros, pero que sí coinciden en una gestación con que nuestra pareja también es portadora de esa variante genética, es cuando se va a tener un hijo a efecto de una enfermedad una enfermedad genética. Luego hay otras que clásicamente, como todo el mundo sabe, como el síndrome de Down o el síndrome de Klinefelter, están asociadas, que son anomalías cromosómicas, están asociadas clásicamente a la edad de la mujer. Sabemos que por encima, según va cumpliendo más años la mujer, sus ovocitos, por un proceso biológico, tienden a ser células reproductivas que incorporan un cromosoma de más. En el caso del síndrome de Down, pues el cromosoma 21, el Klinefelter un cromosoma X, ¿no? Y hay varios síndromes de este tipo y siempre nos hemos fijado más en ese aspecto de la edad de la mujer en cuanto a riesgo de tener un feto con anomalía cromosómica. Lo que pasa es que en los últimos años lo que se ha visto es que también hay un riesgo, ya se sospechaba hace mucho tiempo, también hay un riesgo con la edad paterna. A pesar de que los varones producimos espermatozoides cada 15 días, es precisamente por eso, y se producen millones de espermatozoides, se cometen errores en la transmisión de nuestra información genética a los espermatozoides que pueden dar lugar a un niño con una enfermedad grave. Y
asociada o no a discapacidad intelectual o con malformaciones. Este proceso de transmitir nuestra información genética hereditaria a millones de espermatozoides, sabemos que según el varón va cumpliendo la edad, es más probable que se produzcan errores. Es como si hacemos muchas fotocopias de un libro, pues a lo mejor se nos olvida una página o hay una página que la fotocopiadora no la hace correctamente. Y esto, como digo, es más frecuente según la edad de los varones y de tal manera sabemos que, y hay últimos estudios que se han realizado, los varones por encima de 40 años tienen un riesgo similar al de anomalías cromosómicas de las mujeres de 1 en 250 de tener un hijo con una enfermedad hereditaria, con una malformación o con una enfermedad debida a una anomalía monogénica, ¿no? Son distintas, unas cromosómicas, las otras son monogénicas, pero al final los dos contribuyen por igual a partir de cierta edad y por tanto también hay que advertirlo y saberlo, ¿no? Que culturalmente lo tenemos más asumido. La edad de la mujer pues también influye la edad del varón. Muy bien, y aunque profundizaremos en esta cuestión más adelante, sí que recojo que, bueno, es un sentir, todo el mundo lo sabemos, que precisamente estas edades tan críticas, 35 mujeres, 40 en hombres, coincide con la edad de desarrollo profesional y esto está conllevando pues, una serie de pautas dentro de la salud reproductiva. Aquí, Carlota, yo creo que nuestra siguiente especialista también nos puede arrojar luz. Y es que también cuando llega a esa edad, por un lado, tenemos los riesgos que el doctor Luis Izquierdo nos comenta, pero también es cierto que el 20% de las parejas españolas tienen problemas a la hora de llevar con éxito su salud reproductiva. Carlota, ¿cómo en la última década ha evolucionado y cómo están siendo necesarios, por ejemplo, tratamientos de reproducción asistida, otras alternativas para poder llevar esto a buen término? Hola, bueno, buenas tardes a todos y también agradezco la invitación y a todas las personas que se han podido unir a este webinar y a mis compañeros digamos, de panel. Bueno, es importante, creo como estás comentando, que el tipo de vida que estamos llevando, sobre todo en los países desarrollados y en las personas, en los niveles, digamos, de estudios donde quieres desarrollar tu carrera profesional, tener determinado éxito económico y profesional antes de ser padre, pues evidentemente la edad empieza a jugar en nuestra contra. Por lo que comentaba el doctor Izquierdo, porque la edad es el problema, ¿no? Es el límite. Digamos que cuando hay una hormona bueno, que a lo mejor alguno ha oído hablar, que es la hormona antimuleriana, que habla de cuando estamos en el boom reproductivo, la mujer, y ese momento es entre los 24 y 25 años, que es cuando todavía estás prácticamente en la universidad o buscando tu primer trabajo o no tienes la situación económica que idealmente tú piensas que es en la que quisieras traer a tus hijos al mundo, ¿no? Por lo menos aquí en Europa. Entonces, yo pienso que es muy importante ser consciente de eso, que no necesariamente lo somos, con lo cual, cuando llega la paciente a planteárselo, o la pareja, cuando deciden los dos ser padres, pues ya estamos alrededor de los 35, 36, 38, incluso hasta 40 años. Y es ahí en ese momento, a partir de los 35, cuando empiezan a presentarse los problemas en la mujer y empieza a disminuir la fertilidad, donde pues empiezan a buscar ayuda. Se habla que en los últimos 10 años este tipo de uso de los métodos de reproducción asistida, los tratamientos de reproducción asistida, ha aumentado alrededor de un 30%, un 28%, un 30%. O sea que es mucho, pero básicamente porque va ligado a el aumento del deseo genésico con la edad. Y eso pues biológicamente va en contra de los ovarios y de la producción de espermatozoides, como dice, ¿no?, el doctor Izquierdo. Entonces, es importante, yo creo que explicar, ¿no?, a las pacientes y me parece muy bien este tipo de
programas, ¿no? En donde le podamos informar un poco a la población que no hay que dormirse en los laureles, de que efectivamente el tiempo biológico va a su aire, independientemente de que nosotros profesionalmente y laboralmente o económicamente vayamos por otro camino, y bueno, y eso hace que pues tengas que recurrir con más frecuencia a estas técnicas. Afortunadamente, hoy en día, bueno, yo pienso que eso, la consulta preconcepcional es muy importante y creo que yo llamo a todos los ginecólogos o a todos los médicos, incluso de familia, a los que tengamos acceso a la mujer y bueno, y al varón, yo pues soy ginecóloga a la mujer que está en una edad joven, hablarle de incluso de la vitrificación de óvulos, del congelar óvulos, que sepan que hoy en día pues eso existe, ¿no? Porque cuando llega un momento donde se acaba la reserva ovárica, ya no hay, con tus óvulos hay poco que hacer. Entonces hoy en día incluso tenemos ese tipo de tratamiento. Entonces creo que esta iniciativa de hablarlo y de poder hacer a la gente más consciente de esas consultas preconcepcionales son importantes, porque digamos que todo va teniendo un poco solución, pero hay que atajarlo a tiempo. Sí, totalmente de acuerdo, Carlota. Además, sabéis, siempre se dice que de lo que no se habla, lo que no está en la agenda, no existe. Y sí que es cierto que hoy tenemos la suerte de que nos acompañan directores de recursos humanos, profesionales de este área, que sí que tienen en su mano poder incluir en la agenda de las empresas cuestiones como esta, ¿no? La salud reproductiva. Sobre todo porque son procesos que, como bien os comentabais en la reunión previa, pues vienen acompañados de cierta incertidumbre, de una serie de pruebas médicas, análisis y estudios que requieren que las personas, los empleados, pongan foco en ello y se entreguen a estos procesos porque bueno, son vitales para su estilo de vida. Entonces, a mí me gustaría que como expertos en esta temática también pudierais arrojar luz a todos estos profesionales de recursos humanos, de gestión de personas que nos acompañan. Por ejemplo, ¿qué hábitos se pueden desarrollar desde las empresas para favorecer la salud reproductiva de hombres y mujeres? ¿Qué recomendaciones se pueden dar desde los departamentos de recursos humanos para que sus empleados pongan en práctica y tengan algo más sencilla la salud reproductiva? Bueno, No sé si... Bueno, nada, yo pienso, bueno, ya lo complementarán mis compañeros, por supuesto una vida sana, evitar los malos hábitos como el tabaco, el alcohol, todo, incluso se habla que ya solo la contaminación a la que estamos expuestos, por ejemplo, el valor de los espermatozoides a principios del siglo, hablábamos de 100 millones de espermatozoides por milímetro eyaculado, eso ha bajado, fue bajando, estaba en 20, ahora lo hemos bajado a 15, o sea que no sabemos muy bien el por qué eso ocurre, solamente con pues, el ambiente que tenemos alrededor. Pero aparte de insistir, que creo que todas las empresas, pues en eso estamos muy con el tener vida sana, el well-being, etcétera, podríamos en esa, ya que estamos hablando con recursos humanos, incluir en esas revisiones periódicas médicas que se le hace a los empleados, podría incluirse, por ejemplo, el estudio de la hormona antimuleriana y poner un poco ese acceso, dar acceso como empresa a ese tipo de servicios, por ejemplo, a congelar óvulos, ¿no? Que sería muy atractivo para las mujeres porque en general quieren diferir, mujeres y hombres, porque a lo mejor pues esa pareja que tiene una pareja que lo quiere hacer, ¿no? Esa persona. Sí, de hecho, por ejemplo, ayer poníamos el ejemplo, en Google hace años ya ofrecían este servicio a sus empleados. Luis, desde tu perspectiva de genetista, ¿qué pauta existe algún tipo de pauta de prevención o sería más foco en hacer esos análisis previos que no están hoy día popularizados? A ver, nosotros, yo creo que la humanidad es optimista por naturaleza, lo cual me parece fenomenal, ¿no, Flor? Eso es muy bueno. Pero aunque seamos muy optimistas, el mayor peligro que tenemos el mayor hándicap que tenemos para evitar una enfermedad es precisamente muchas veces ese optimismo. Hay que conocer y hay que preguntarse. Y somos muy típicos a que si en nuestra familia ha pasado que se murió un recién nacido o que tuvo tal enfermedad, digamos que es al azar. Incluso los propios médicos hasta hace muy poco tiempo siempre decían, bueno, esto ha pasado una vez, no va a volver a pasar. Y tendemos a hacer eso, ¿no? Porque es muy feo o es muy mala, sobre todo antes,
era muy mala noticia de ha pasado otra vez, puede volver a pasar, o hay un 25% de riesgo de que vuelva a pasar, o puede pasar a otro miembro de la familia. Y con lo cual, como siempre, lo que nos va a beneficiar es el conocimiento. Entonces, preguntar. Siempre que tengamos alguna duda de si ha pasado, de hay algún antecedente en nuestra familia, si ha pasado algo con algún embarazo anterior o con algún embarazo de un hermano o de una hermana, de cualquiera de los dos miembros de la pareja, preguntar. Preguntar, que no intentar taparlo porque es desagradable recordarlo, sino preguntar, consultar con un especialista qué es lo que ha pasado, si tienes riesgo de que a ti te vuelva a ocurrir o que no te vuelva a ocurrir. Y bueno, pues actualmente, como decía antes, no es nada determinístico. Tenemos tanto los medios como para evaluar el riesgo de ser portador de una enfermedad hereditaria que podemos transmitir a nuestros descendientes, como de evitarlo, que es lo fundamental. Actualmente, gracias a las técnicas de reproducción asistida, podemos tener unos embarazos en los cuales ya no solamente el objetivo es conseguir un embarazo, sino que ese embarazo al final dé lugar a un recién nacido sano. Perfecto. Y Flor, tú en tu especialidad de psicología, ¿cómo podemos apoyar emocionalmente a un empleado que está pasando por este proceso? Creo que para plantearnos un poco cómo hacer un acompañamiento de empleados, pacientes que estén en procesos de reproducción asistida, primero es muy importante entender un poquito qué es lo que le está pasando a esa persona, qué es lo que está viviendo, por qué instancias o etapas está transitando, ¿no? Hay que tener en cuenta que la dificultad de tener hijos, cuando existe el deseo de tenerlos, resulta una de las situaciones más difíciles que como persona y como pareja nos vamos a tener que enfrentar. Y muchas veces esto se vive como una crisis vital en la que surgen, por ejemplo, sentimientos de pérdida, de fracaso, de culpa. Es una crisis donde puede aparecer angustia, ansiedad, es como una montaña rusa emocional. Hoy sabemos que entre el 25 y el 65% de los pacientes que están en tratamiento de reproducción asistida van a presentar síntomas clínicos, básicamente de ansiedad, de depresión. Hay una sensación de culpabilidad, de desesperanza, de pérdida de control sobre la propia vida muy importante, más allá de las afecciones que podemos encontrar en la esfera cognitiva, que también, ¿no? La resolución de conflictos, la toma de decisión, la memoria, de trabajo sobre todo, la capacidad atencional. Digamos que es una situación que afecta a la persona en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta un poquito qué es lo que le está pasando a esta persona, hay que entender que el poder acompañarnos, brindándoles primero un espacio como de confianza y de tranquilidad, donde no sientan que tienen que ocultar lo que les está pasando a nivel profesional, ¿no? Que tienen un lugar de apoyo en el que si lo quieren, pueden compartir lo que les está pasando. El acceso a la información, como decían los doctores, es fundamental para tomar decisiones, para entender, para decidir. Hay que primero tener información. Entonces el poder, como decías vos recién, ¿no? Qué importante que es tenerlo en la agenda. Cuanto más presente lo tengamos, más lo vamos a normalizar, ¿no? Y el tener acceso a la información hace que sea mucho más fácil tomar decisiones. Pero bueno, en este acompañamiento creo que la idea es eso, primero crear un espacio de confianza, un vínculo de confianza donde el empleado pueda compartir lo que le está pasando y que la empresa pueda proporcionar cierta flexibilidad y comprensión a la hora de entender que, bueno, que evidentemente no siempre podemos funcionar y rendir de la misma manera, por ejemplo, que es muy probable que tengamos que tener muchas salidas o escapadas dentro del horario laboral para poder ir a hacernos todos los procesos, los estudios, las analíticas que en determinados momentos puntuales de los tratamientos son necesarias. Hay que entender que cuanto mejor ajuste tenga la persona a nivel laboral, familiar, social, mejor, o sea, ha comprobado que esto le permite estar más implicado en los tratamientos y tener una mejor vivencia del tratamiento que está atravesando. Entonces, yo empezaría por, primero, poder brindar información, establecer vínculos de confianza, programas en los que se hable y se normalice este tema y que el empleado no sienta como una amenaza el que esta información se sepa en el trabajo. Vamos, es un cambio muy grande porque
sí que lo que estamos viendo por las estadísticas, este silencio en el entorno laboral, pero en cambio, por lo que nos comentabais ayer en las consultas, es todo lo contrario, existe mucho ruido y mucha desinformación. En este sentido, el doctor Luis Izquierdo, ¿nos podrías decir, por ejemplo, ese ruido que te llega y realmente con qué deberían quedarse las personas que decidan optar por un proceso así? ¿Cuáles realmente son los factores de riesgo genéticos y qué estudios son necesarios llevar a cabo para abordar toda esta situación con total seguridad? Bueno, hay primero una serie de estudios que podemos hacer antes de la gestación o incluso en los primeros, muy temprano en la gestación, que son para evitar estas enfermedades que digo monogénicas, que el 3% de las gestaciones están en riesgo de tener un 25% de tener un hijo afecto de una enfermedad grave infantil. Ese sería como el primero, los hay más completos, menos completos, pero bueno, eso ya sería el médico especialista quien les explicase los distintos exámenes que hay y que ellos se eligiesen. Luego, durante las primeras semanas de gestación, para precisamente poder contrarrestar el riesgo de edad, aunque ya se hacen todas las embarazadas, pero fundamentalmente es ese riesgo de edad de anomalías cromosómicas, está el diagnóstico prenatal no invasivo, que mediante un estudio de sangre de la madre podemos detectar material genético de la gestación y determinar si esa gestación está afecta de una anomalía cromosómica o no, con un muy alto grado, para las frecuentes sobre todo, pero con un alto grado de sensibilidad y de especificidad. Estamos hablando de cercanos al 99%. Y en cuanto al riesgo factor masculino, ahí ya más sería, como son generalmente lo que llamamos nuevas mutaciones, son algo que aparece directamente o por primera vez en esa gestación, ahí estaríamos hablando, y nos ha ayudado mucho, todos los avances en las exploraciones ecográficas. Actualmente hay 2 exploraciones ecográficas pautadas, una semana 12, que ya cada vez con lo mejor de los equipos se puede ver más de la anatomía del feto, y otra la semana 20, que es la que más se hace para malformaciones estructurales, ¿no? Malformaciones del corazón o de los huesos del feto, aunque no sean malformaciones, sospechas de malformaciones. Y en algunos, médicos también incluyen otra, como entre las 12 y las 20 semanas, para eso, para precisamente, si el varón pues es de más edad, estar más seguros o más confiados de si vemos algún signo o no de malformación estructural. Esas son fundamentalmente lo que se hace durante el periodo prenatal, y luego al nacer el niño también el screening del talón, que se puede complementar con otro screening genómico de otras enfermedades también hereditarias asociadas a estos factores de los que he hablado. Eso es cuando no existe un problema de infertilidad, pues todos los estudios genéticos que se pueden realizar. Pero cuando debido a esa edad, ¿no? Ese 20% de parejas en España que no pueden concebir, Carlota, en tu caso, también existen, nos comentabas, muchos mitos o falsas informaciones que corren en torno a la reproducción asistida. Me gustaría, por favor, si nos podrías explicar un poco hoy día cómo son estos procesos de reproducción asistida y si en el caso de las mujeres tienen muchos efectos secundarios que puedan afectar a su desempeño laboral. Vale, bueno, lo primero que hacemos es esperar, por lo menos cuando una pareja decide tener hijos, lo ideal es esperar, dependiendo de la edad, 1 año. Si ya tienes, en Estados Unidos, por ejemplo, más de 35, aquí suele ser más de 38 de años de edad, empezamos a estudiar a los 6 meses. Entonces, siempre hay que dar un margen para lo que dices tú, para que ese 20% se decante, ¿no? Porque puedes pedir una analítica y está alterada y luego a los 3 meses está embarazada, o al revés, está todo normal y no se embaraza. Entonces, bueno, primero que venga ya esa pareja que ha tenido un problema. A partir de ahí, pues se orientará en función de las pruebas
hay un, digamos, 40% que es una causa femenina, hay un 40% que es una causa masculina, y hay alrededor de un 20% que son los dos, o no sabemos cuál de los dos, ¿no? Entonces, es importante que la consulta es, como dices tú, de pareja, o sea, tiene que venir el varón y la mujer, porque uno esté bien no quiere decir que el otro va a estar mal, o viceversa. Una vez que hacemos un diagnóstico adecuado, pues vamos a orientarles hacia un tratamiento que puede ser de una inseminación artificial, que es menos complejo, tanto el nivel hormonal que se le pone a la mujer, como el procedimiento, el número de veces que tiene que venir a la consulta, la vida normal que puede llevar, o pasar, por ejemplo, a un in vitro, donde sí hay que hormonar mucho más a la paciente, requiere una serie de visitas más seguidas al médico, no hay una manera de programar exactamente el momento exacto de la punción, entonces es verdad que de cara al trabajo, pues a lo mejor le decimos, estás lista para pasado mañana, pero antes de 48 horas no lo vamos a saber. Es verdad que luego puede precisar un reposo, porque es pues vas a quirófano, este día tienes que pedirte un día de quirófano, luego tienes a lo mejor que descansar si no se complica menos días, si se complica más días. Entonces, bueno, es importante orientar a la paciente, y sobre todo de cara a su trabajo, pues sí, vas a necesitar una serie de horas en las que acudir a la consulta, que además no siempre es la que quiere la paciente, a lo mejor normalmente son consultas que se hacen por la mañana, porque hay que hacer una serie de, verdad que a veces se hace por la tarde, pero te da un margen porque tienes que hacer una analítica hormonal, tienes que comparar, tienes que ver cómo están creciendo los folículos y programar esa extracción de óvulos normalmente 2 días antes, no más. Entonces, bueno, sí, laboralmente afecta, ¿no? Afecta, además muchas te lo dicen, al ponerle niveles hormonales, sobre todo en los in vitro, altos, porque nosotros lo llamamos que es una hiperestimulación del ovario controlada, pero le estás poniendo hormonas a unos niveles mucho más altos que en un ciclo espontáneo, pues sí tienes cambios de humor, más irritabilidad, eso te lo cuenta la pareja y te lo cuenta la paciente, a lo mejor en su propio entorno laboral, eso se puede notar, ¿no? Estás más irritable, estás más sensible, estás más centrada en el tratamiento, porque como dice Flor, son pacientes que ya vienen, bueno, mira, con muchísima ansiedad, con muchísimo miedo, con miedo al fracaso, se sienten muy solas, porque no es solo tabú en la empresa, es tabú en general en la familia, en los amigos, son parejas que se tienden a aislar, entonces ese acompañamiento pues es importante, y si encima tienes la presión del jefe o la jefa que te dice que no, porque está faltando tanto, que tú no, se lleva un poco regular, ¿no? Entonces yo creo que, insisto, este tipo de iniciativas son importantes para que todos los que están en recursos humanos escuchen que, bueno, que es un proceso complicado, que no siempre está en manos de la paciente, decir, no, es que tengo una reunión, no puedo venir a las 10, tengo que venir a las 7, porque a las 7 a lo mejor la clínica no está abierta y tienes que venir a tal hora. Y necesitan un poco esa tranquilidad, que por lo menos uno de esos frentes de la vida de todos, ¿no? Que es el trabajo, la familia, la salud, pues que ese frente esté un poco más tranquilo. Y Flor, en ese sentido, ¿tú qué pautas, qué recomendaciones les darías a los profesionales de recursos humanos para que puedan acompañar y ayudar a las personas que están pasando por ello? Yo creo que si los empleados saben y sienten que es un tema que la empresa conoce, acepta, maneja, y que es algo que se vive con normalidad en el ámbito de trabajo, creo que esto va a facilitar y a favorecer que se genere ese vínculo de que las personas puedan contarlo, puedan decirlo, necesito irme en estos horarios, y no lo tengan que ocultar, ni inventarse otras excusas o pedirse una baja, porque muchas veces en la consulta incluso nos llegan a plantear la posibilidad de, bueno, para no tener que estar dando tantas explicaciones o mintiendo, me pido una baja y no voy a trabajar, porque realmente genera un factor de estrés añadido a todo este proceso que ya es muy caótico en muchos aspectos. No nos olvidemos que dentro de estos efectos secundarios que tiene el propio tratamiento, como bien decía Carlota, también esto influye y afecta mucho a la pareja. Por eso también es tan importante, también desde el ámbito psicológico, involucrar al hombre, ¿no? Porque se generan muchos conflictos en la comunicación de la pareja, en la vida íntima de la pareja, que deja de ser algo privado y de repente queda expuesto
¿no? Queda bajo la lupa y a veces hasta se desnaturaliza y se deshumaniza un poco, porque bueno, pareciera que todo empieza a estar como muy pautado. La persona está bajo un nivel de estrés muy importante y insisto en que si en los ámbitos de trabajo se habla de este tema con normalidad y se contempla, así como uno puede decir, tengo que faltar porque tengo a mi bebé enfermo y no puedo venir a trabajar porque alguien lo tiene que cuidar, tratemos de entender que toda la conciliación familiar arranca mucho antes del nacimiento del bebé. Entonces, si nosotros podemos trabajar en medidas y en programas que acompañen en la búsqueda de ese bebé, creo que vamos a tener esa escucha empática y esa respuesta por parte del empleado que venga y lo pueda contar con normalidad. Me tengo que ir porque estoy en un tratamiento de fertilización, sin que esto sea ni tabú, ni secreto, ni tengan miedo que genere algo contraproducente en cuanto a su desarrollo profesional. Insisto, los efectos secundarios del propio tratamiento también tienen que ver con el rendimiento profesional que una paciente pueda tener en su ámbito de trabajo. La resolución de conflictos en la toma de decisiones, todo lo que son las funciones cognitivas más elaboradas, ¿no? La atención, la memoria de trabajo, todo eso se ve afectado porque evidentemente uno está un poco más disperso, ¿no? Y bajo un estrés importante. Y a nivel social también, lo que se empieza a generar o vemos mucho en la consulta es un retraimiento social, una especie de dejan de participar, es algo que se sigue viviendo con vergüenza, aunque parezca mentira. Entonces, si en la empresa empezamos a tener campañas donde se ponga en agenda, donde se hable, donde se brinde asesoramiento, información, bueno, no me va a resultar tan difícil o tan extraño a mí ir y contar, me tengo que ir porque estoy en un tratamiento, ¿no? Entonces, creo que estas son las cosas que deberíamos tener en cuenta. La conciliación familiar empieza antes de la gestación. Muy bien, y como quiero terminar este webinar en positivo, Carlota, me gustaría que nos pudieras hablar de cuál es esa tasa de éxito y qué alternativas para poder conseguirlo. Bueno, hoy en día la verdad es que las tasas de éxito, o sea, hoy en día son muy esperanzadores los resultados de los tratamientos. Cuando hablamos de la inseminación artificial, yendo un poco de menos a más, podemos tener unas tasas de embarazo entre alrededor de un 18, un 20% por vez, ¿no? Que la gente dice, ¿solo eso? No, por vez. Normalmente hacemos 3, o sea que a lo mejor un 40% de las pacientes o 60% de las pacientes se pueden quedar embarazadas. Cuando pasamos a la inseminación, perdón, a la in vitro, en el in vitro pues ya podemos tener tasas de embarazo de un 45, un 50% y repito, si repetimos, pues a lo mejor un 80% de las parejas se van a quedar embarazadas, porque no es solo el in vitro, sino que luego congelamos embriones, esos embriones luego se pueden poner o se pueden repetir. Y ya pasamos a un tema que es todavía más tabú, que es ya la donación de gametos, que llamamos la donación de óvulos o la donación de espermatozoides. Entonces, cuando pasamos, digamos que cuando ya llega una edad, porque yo siempre digo, las mujeres, a diferencia de los hombres, que como decía el doctor Izquierdo, producen los espermatozoides, las mujeres nacemos desde el útero con el número de óvulos con los que nos vamos a reproducir y los vamos gastando, pues una vez que llega una edad donde ya la reserva es baja y ya la calidad pues regular, por lo que decía el doctor Izquierdo, pues ya tienes más riesgo de que sea alteraciones genéticas y por lo tanto peores embriones, peores tasas de embarazo. Hoy en día tenemos la posibilidad de cambiar ese óvulo, ¿no? Que es la donación de óvulo. Entonces ahí también las tasas de éxito pues pueden estar por 80, 90, o sea, y en función un poco. Nunca hablamos de un 100%, desgraciadamente, siempre hay un pequeño grupo que, bueno, aún la ciencia no sabe por qué no salen embarazados y bueno, estamos estudiando, ¿no? Fallos de implantación, abortos de repetición, habrá una serie de cosas que poco a poco la ciencia va avanzando y se van descubriendo muchas cosas, pero siempre tenemos un pequeño porcentaje. Pero en general, como dice el doctor Izquierdo, la humanidad es optimista, ¿no? Y yo también, yo creo que en ese sentido, en general, buscando un buen asesoramiento, un buen acompañamiento y un buen tratamiento, las tasas son bastante buenas. Muy bien, y como la humanidad es optimista, doctor Luis Izquierdo, ¿qué titular dejarías del webinar de hoy? ¿Qué te gustaría que se quedaran pues, nuestra audiencia con ese mensaje clave? Yo creo que es el normalizar los problemas reproductivos, ¿no? Yo creo que ese sería el mensaje clave, el normalizarlos, bueno, es que en realidad en la vida hay dos cosas
podríamos decir que para lo que estamos, una es reproducirnos y otra morir, ¿no? Es nuestra razón biológica de existencia. Con lo cual, si hemos avanzado este desarrollo científico es precisamente para ayudar a todas las personas, no solamente a que consigan un embarazo, sino que ese embarazo, como decíamos antes, dé lugar a un niño sano, a un niño sin problemas y que a su vez se pueda reproducir. Perfecto. Entonces terminamos con esa perpetuación y con la confianza en la ciencia y los avances de profesionales como vosotros. No sé si, Flor, quieres dejarnos un último titular y daríamos después paso por si alguna de las personas que nos está acompañando se anima a participar y, oye, romper este tópico de que este tema es un tabú, pues tenemos la oportunidad de demostrar que no tiene por qué serlo. Flor, tu titular. A ver, a mí me gustaría que nos quedáramos con la idea o con un poco el pensamiento de que estoy convencida de que uno empieza a ser papá y mamá desde el momento que los empieza a desear. Entonces es importante que como sociedad y como empresas podamos acompañar esta planificación familiar desde ese momento, no esperar al nacimiento del bebito. Entonces, el facilitar el acceso a la información y el poder acceder a cualquier tipo de tratamientos que se necesiten para poder cumplir este deseo que tiene que ver con la paternidad, importante. Ya les digo, desde mucho antes, desde el momento en que uno lo empieza a desear, es que tiene que poder contar con esos apoyos necesarios para poder concretar ese sueño y ese deseo de formar familia. Muchísimas gracias. Entonces, si alguno quiere lanzar alguna pregunta, si queréis la podéis formular a través del chat o activar vuestra cámara y yo os doy paso si alguien se anima. O si alguien tiene un amigo que le haya pasado algo similar, también se puede plantear. Pero yo creo que una cosa, yo creo que como decía Flor, es importante que si en tu plan de vida, y yo a veces se lo digo a las pacientes cuando vienen, que están en los 30, que parece que nunca van a pasar, pero pasan, y vuelan, que digo que si en su plan de vida está ser madre, pues que lo hablen con nosotros, con los especialistas, que se planteen si tienen una pareja, si esa es la pareja con la que van a querer tener hijos o no, en fin, que si no es el momento, pues a lo mejor valorar congelar óvulos si no tiene la persona. Es decir, que no esperen, que no se duerman en los laureles y no esperen que, bueno, que la vida me lleve o no me lleve, porque hoy por hoy existen herramientas para prevenir que esas cosas pasen y para arreglarlas, pero claro, hay que tenerlo en cuenta. Si no lo piensas, no lo vas a resolver, ¿no? Y ante todo ponerlo en la agenda, igual que... Eso es. Yo creo que es un buen resumen, ¿no? Lo de ponerlo en la agenda, en todo sentido, a nivel social, a nivel laboral, también a nivel sanitario. Yo creo que lo que hace Carlota es muy importante. Nosotros también tenemos que romper ese tabú y animarnos a preguntar y decir, ¿te lo estás planteando, lo estás pensando? Porque si es así, por ahí hay que tomar medidas o tomar decisiones desde ahora, ¿no? Entonces creo que es algo de poner en agenda a nivel social. Bueno, y sobre todo, no tanto a veces que quizá ponemos el foco, la obsesión en hacer la pregunta adecuada, porque todos tenemos el derecho de poder equivocarnos, sino hacer esa pregunta a la persona adecuada. Poder recurrir a foros como este, en el que tenéis a vuestra disposición a 3 grandes profesionales de una gran trayectoria y con muchísima credibilidad para resolver este tipo de cuestiones, porque hoy en la sociedad de la información existe mucho ruido y siempre lo esencial es beber de la fuente. Yo quiero agradecer muchísimo que Sanitas nos haya dado esta oportunidad de poder tratar esta cuestión tabú y ponerla a foco y haceros llegar estos mensajes a los profesionales de recursos humanos. Muchísimas gracias a Yolanda Álvarez y a todo el equipo de Sanitas por hacerlo posible. Y os animo que si tenéis cualquier duda, si se ha quedado cualquier duda en el tintero, nos lo podáis hacer llegar por correo electrónico y nosotros lo compartiremos con el equipo para poder daros respuesta. Luis, ¿querías hacer la última intervención? Sí, porque en el chat nos han dicho, y era un punto también que yo quería decir, nuestro sistema sanitario es fundamentalmente un sistema sanitario asistencial, no preventivo. Y yo creo que el papel que juegan los médicos de empresa, los médicos laborales en la prevención es fundamental. Y por eso me gustó mucho y muy buena idea de que los responsables de recursos humanos de los que dependen
los médicos laborales pues estén en este foro y precisamente animen a hacer esa prevención dentro de sus trabajadores, ¿no? Y me parece muy bien lo que lo dice como colofón final y médico. Entiendo que desde la empresa también se puede fomentar y favorecer la adopción. Me parece muy acertado, así es. Sí, yo creo de hecho que desde los planes de conciliación pues también se puede incluir, ¿por qué no?, los procesos de adopción, que también son largos, incluso muchos que suceden en el extranjero, requieren también de visitas, ausencias y por supuesto que también desde aquí, desde Mi Empresa Saludable, apoyamos que sea una de las cuestiones más que se traten dentro de las medidas de conciliación. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, en cualquier caso, damos por concluida la sesión. Os damos muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, también a los que nos vean esta sesión en diferido. Y lo comentado, si tenéis cualquier cuestión, duda, no dudéis en compartirla con Mi Empresa Saludable, que nosotros la haremos llegar al equipo médico para que os puedan dar una respuesta. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Flor, Carlota, Luis, por hacer esto posible, y muchísimas gracias a Sanitas por darnos la oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Oh. Adiós.